Universidad Autónoma Latinoamericana, Escuela de Posgrados, especialización Derecho Administrativo, línea de profundización, Estado, Gobierno, Municipio. Nuestro módulo, Política Pública, Gobierno, Derecho Público. Esta es la sesión correspondiente al segundo momento de la actividad académica de septiembre 23 de 2017. Esta vez trabajaremos sobre tres elementos fundamentales de la política pública: la teoría de políticas públicas, la evaluación de políticas públicas y el análisis de políticas públicas. Desde luego, teoría, análisis y evaluación en vínculo con derecho administrativo. Esta vez desarrollaremos los tres elementos y cerraremos con un compromiso académico. Ya les indicaré de qué trata. Primer elemento, la teoría de políticas públicas. Recordemos que hemos aprendido a lo largo de nuestros encuentros académicos que una política pública es una decisión pública. Una decisión pública que requiere observarla contextualizada. Por eso, el Estado es el entorno de visibilidad de los efectos de una política pública, pero quien toma las decisiones públicas es el gobierno. Por lo tanto, cuando nos pregunten en sentido estricto qué es una política pública, diremos: una política pública es una acción de gobierno. Y allí hay un elemento fundamental. Los gobiernos, bien del nivel central, bien del nivel gubernamental o sectorial, bien del nivel municipal o local, requieren herramientas administrativas del derecho público para iniciar, implementar y evaluar decisiones de política pública. Observemos la pertinencia de esta relación. Una política pública es una estrategia de toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones de política pública? Los gobiernos. ¿Qué herramientas utilizan los gobiernos para incidir territorialmente en la corrección de una situación concreta y problemática? Las herramientas que proporciona el derecho administrativo. Bien las normas, bien la jurisprudencia, bien los elementos del derecho administrativo relacionados con el funcionamiento de la administración pública, de la gestión pública, de la función administrativa y de la función pública en el Estado. En esa relación de derecho administrativo, política pública y gobierno surgen los tres elementos anunciados. La teoría de política pública en primer lugar, y ahora desarrollemos en sentido concreto cómo es el tema de la teoría. La teoría de política pública merece una pequeña historia. En la década del 50 del siglo XX, Harold Lasswell nos enseñó desde Estados Unidos que los gobiernos requerían fundamentos de Estado, fundamentos gubernamentales y desde luego fundamentos administrativos para tomar decisiones que tuvieran medición, impacto e indicadores visibles. Entonces allí se configura una obligación de los tomadores de decisiones, de los gobernantes. La misión de construir referentes teóricos para tener de dónde recibir directrices. Observemos cómo en este contexto la teoría de políticas públicas es el conjunto de arreglos institucionales, acuerdos gubernamentales documentados que permiten a la política pública tomar referentes de toma de decisiones. En sentido clave, ¿qué es la teoría de política pública? Es el conjunto de documentos, el conjunto de normatividades, la doctrina administrativa, la legislación aplicada, la experiencia escrita que resulta de
los gobernantes tomando decisiones en el gobierno, en el Estado y en las entidades territoriales. Un elemento adicional consiste en observar que la universidad, la academia, los académicos y los investigadores tienen muchísima responsabilidad en la construcción de teoría de política pública. Una pregunta que surge en sus inteligencias sin dudas es la siguiente: ¿y qué papel tenemos los especialistas en derecho administrativo en la teoría de política pública? La respuesta: la acción cotidiana de cada uno de ustedes como especialista en derecho administrativo al aplicar normas administrativas especializadas, al revisar casos concretos de teoría administrativa y de casos relacionados con derecho administrativo aplicado, allí ustedes están no solo revisando teoría de política pública con enfoque de derecho administrativo, sino que igualmente están construyendo nomenclaturas, terminologías, fraseologías jurídicas sobre derecho administrativo en el contexto de política pública. Observemos que la teoría de política pública en ese contexto es el resultado de lograr que la política pública tenga un referente de diálogo, un referente analítico, un referente académico, un referente de contenidos y teoría que le permita sustentar las decisiones que se toman en una sociedad. Un ejemplo básico, fundamental de teoría de política pública para el caso de nuestro módulo en la especialización en Derecho Administrativo son los documentos COMPES. El Consejo Nacional de Política Económica y Social nos presta su asesoría cuando nos pone en relación con documentos especializados de toma de decisiones por parte del gobierno del nivel central en el Estado colombiano. Nótese que allí hay un documento que funda teoría, que pone lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos sobre cómo proceder en un tema concreto, en una problemática de país en materia de política pública. Obsérvese que en ese caso el documento COMPES pone en relación la teoría de política pública, el derecho administrativo, el gobierno, los tomadores de decisiones y los territorios en calidad de Estado constitucional, Estado sectorial, Estado transversal y Estado municipal. Concluyamos en el componente de teoría con una frase que busca comunicarse con sus disposiciones de aprendizaje en la relación política pública y derecho administrativo. Esta es la conclusión de la teoría de política pública. La teoría de política pública le ofrece al derecho administrativo documentos técnicos, información especializada, lineamientos de política pública para que los asesores de los gobiernos sectoriales y municipales, los especialistas en derecho administrativo, señalen a los gobernantes y a los tomadores de decisiones a nivel municipal, sectorial y nacional la mejor forma administrativa para acertar en la decisión que se tomará en un caso concreto vinculado con derecho administrativo en las entidades territoriales del Estado colombiano. El segundo momento que anunciamos es el de análisis de políticas públicas. ¿Qué es el análisis de políticas públicas? Los analistas de políticas públicas lo que hacen en sus oficios cotidianos es revisar las características de las decisiones públicas que se tomarán. Un analista de política pública, por lo tanto, corresponde a tres elementos. Primer elemento: el analista de políticas públicas revisa la procedencia normativa y jurídica de una política pública.
revisa sus antecedentes, sus formas de relacionamiento con el Estado y con las unidades de gestión administrativa del Estado. Segundo, el analista de política pública revisa la dimensión técnica de la decisión pública que se tomará. En este contexto, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación en Colombia y los departamentos de planeación a nivel departamental y a nivel municipal son fundamento del componente técnico del análisis de política pública. Y por último, el analista de políticas públicas revisa con alto nivel de detalle los contenidos de orden social que implican una decisión. Pero observemos un elemento clave para este componente de nuestra microsesión virtual. Observemos que en el análisis de políticas públicas aún no se ha tomado la decisión pública. Observemos que antes de emprender la toma de decisiones interviene el analista de política pública. Interviene para revisar lo normativo, lo técnico y lo social. Y claro que ustedes se están preguntando, ¿qué relación tienen los especialistas en derecho administrativo con el análisis de políticas públicas? Elaboremos una respuesta, es esta. Un especialista en derecho administrativo participa de los 3 momentos del análisis de una política pública. En el momento normativo, porque ustedes son expertos en el curso de diseño y aplicabilidad de las normas y de las preceptivas de orden administrativo. En segundo lugar, porque los antecedentes y los efectos técnicos de una decisión administrativa pasa por sus inteligencias. Y en tercer lugar, porque ustedes tienen la lente propicia para observar los efectos de una decisión pública en el marco de la función pública del Estado y de la función administrativa del gobierno. Concluyamos con un buen punto en que consiste el análisis de política pública. El análisis de política pública consiste en revisar los documentos, revisar las dimensiones técnicas, administrativas y jurídicas de una decisión pública con efectos en las entidades territoriales. Vamos hacia el tercer momento, evaluación de políticas públicas. La evaluación de políticas públicas consiste en medir los efectos públicos y los impactos territoriales de una decisión pública de política pública. Para este efecto son muy importantes los sistemas de indicadores y los sistemas de evaluación que diseñan los gobiernos en el orden central del Estado, en el orden departamental del Estado y en el orden municipal del Estado. Observemos que la evaluación de políticas públicas ya está en el terreno de lo práctico, de lo cotidiano, en la vida diaria de los usuarios de las políticas públicas. Vale con razón que hagamos un vínculo. Recordemos que la teoría de políticas públicas nos proporciona documentos e información especializada. Recordemos que el análisis de políticas públicas nos autoriza los componentes técnicos y los componentes jurídicos y los componentes sociales de una decisión pública de política pública. Pero observemos que complementariamente la evaluación de políticas públicas nos permite identificar cuáles son los indicadores, cuáles las mediciones que efectivamente son las que autorizan la responsabilidad de un tomador de decisiones frente a las situaciones problemáticas que interesó corregir. Por eso, para los efectos del derecho administrativo, aquí hay un elemento fundamental y es la relación del derecho administrativo con las entidades territoriales del nivel municipal. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Recordemos que el Estado municipal es aquel entorno territorial en el que podemos observar
que el Estado se materializa contundentemente. Un ciudadano colombiano vive en el municipio colombiano. Un funcionario del Estado a nivel de país desarrolla sus funciones en el Estado municipal. La sociedad, los empresarios, las iniciativas de la ciudadanía se concretan evidentemente en el municipio. Por eso es fundamental comprender que la teoría, el análisis y la evaluación de políticas públicas se verifican solo en el nivel municipal del Estado en Colombia. Por esto es muy importante que hagamos esta relación. La teoría de política pública, el análisis de política pública y la evaluación de política pública se materializan a nivel municipal, pero tienen en el derecho administrativo una metodología estatal y del derecho público para revisar cómo se diseñan, cómo se aplican y cómo se miden los efectos de las decisiones públicas en el Estado colombiano. Por lo tanto, es fundamental que hagamos ustedes y yo, en el marco de nuestro módulo, permanentemente esta relación. El derecho administrativo facilita a la política pública su carácter de evaluar decisiones tomadas en el nivel territorial y de revisar en qué andan los análisis técnicos y jurídicos y las teorías y doctrinas administrativas y jurídicas que avalan, apropian y sustentan una decisión pública del gobierno en el Estado colombiano con perspectiva departamental y con perspectiva municipal. Entonces, concluyamos con dos elementos. Primero, una conclusión sobre esta microsesión y con un compromiso que entregaremos el viernes 29 de septiembre en nuestra sesión. Observemos la conclusión. El derecho administrativo es una metodología fundamental del derecho público para sustentar la teoría, el análisis y la evaluación de las decisiones públicas de política pública, porque con el derecho administrativo logramos medir el impacto de las decisiones públicas de los gobiernos, porque el punto de partida para acertar en una decisión pública es tener claras las normas, los preceptos y el orden constitucional que antecede a una pertinente decisión pública de un gobernante. En este contexto viene nuestro compromiso. Para la sesión de 29 de septiembre, viernes, por grupos, construiremos por lo menos una cuartilla en la que escribamos la aplicabilidad de esta sesión virtual en una reflexión, en una experiencia que a juicio de cada uno de ustedes y luego integrado en grupo, logre afirmar diciendo que efectivamente el derecho administrativo comunica con teoría, análisis y evaluación. No lo olviden. Construir una cuartilla, dos cuartillas en la que ustedes expongan cómo relacionan teoría, análisis y evaluación con derecho administrativo y con política pública. Sugiero que para este compromiso revisen alguna experiencia de orden estatal en Colombia, alguna norma, o apelen a sus experiencias laborales y profesionales, y estoy seguro allí encontrarán algún muy buen punto de diálogo para escribir esas dos cuartillas. Agradezco muchísimo su disponibilidad para diversificar sus formas de aprendizaje y encontrarnos por esta vía tecnológica en la formación universitaria virtual. De nuevo un abrazo cálido y nos encontraremos el 29 de septiembre.